católico. Me falta aquí el logo que no me lo han puesto, pero mucho les agradecería que me lo pongan. Me encuentro el día de hoy con el doctor Salvador Tomasini. Gracias, doctor, por estar con nosotros en este día. Gracias. Sí, buenas tardes. Y también con Jesús Ausocúa. Me da mucho gusto saludarlo desde España. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Pues el gusto es mío tener aquí al doctor, un privilegio más que nos da el Señor un día más y de que podamos contar con un medio como el de ustedes que llega a tantísimas personas y ojalá podamos llegar a muchísimas más dentro de poco. Bendito sea.